Esa misma noche, Haruto decidió hacer un acto de valentía y enfrentarse a la verdad. Se sentaría frente al espejo e invocaría los rostros que Takashi había creado. Quería entender el dolor que llevaban y por qué estaban atormentando a sus pacientes. Con el corazón acelerado, se preparó, sentándose frente al espejo, mientras las luces de la clínica parpadeaban en respuesta a su determinación. «Si estás aquí, muéstrate», dijo, su voz resonando en el silencio del consultorio. Miró fijamente su reflejo, tratando de no desviar la mirada, pero sintiendo una ola de inquietud cuando la superficie del vidrio comenzó a ondular. Las sombras en la sala parecían intensificarse y en un instante aterrador vio rostros formarse en las paredes. Rostros conocidos, rostros desconocidos, todos mezclándose en una danza de agonía. Hola, amantes del terror. Hoy estoy radiante porque voy a deleitarme con las pesadillas que tendrán después de escuchar estas historias. En el menú de hoy tenemos el fascinante mundo del terror japonés. Primero, tenemos una historia de sacrificio y maldición. Una joven llamada Rana enfrenta un destino sombrío al convertirse en la novia de un Oni. Después, viajamos al Japón de la posguerra, donde un médico llamado Masaru lucha con fantasmas. Y no me refiero a problemas de salud mental. Estos espíritus tienen sed de venganza. Y por último, pero definitivamente no menos aterrador, un cirujano plástico que descubre que en lugar de hacer que las personas se sientan mejor, está destruyendo sus identidades. Nada como un poco de carne y terror psicológico para animar el día, ¿verdad? Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No quiero que me des razones para aparecer en tus pesadillas. Y te ordeno que vayas ahora a los comentarios y escribas Divina Princesa. Solo escribe Divina Princesa, porque me encanta ser venerada. Y si ya estás emocionado por escuchar estas historias, deja tu like también. Mantente atento, porque estas historias prometen dejarte al borde del colapso. Prepárate para el miedo y recuerda, en Japón las leyendas nunca mueren. La novia del Oni. En las profundidades de la cadena montañosa que abraza la aldea de Yamamura, se instalaba una sombra densa y opresiva. El lugar, olvidado por el tiempo, guardaba secretos horrendos y un pasado manchado con la sangre de inocentes. La leyenda del Oni, el demonio que habitaba esas tierras, era una historia de terror que resonaba en las mentes de los aldeanos, como una advertencia sombría que los mantenía prisioneros del miedo. Se dice que el Oni surgió en la era de la oscuridad, cuando la aldea florecía, llena de vida y prosperidad. Pero este crecimiento atrajo la atención del demonio, que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento. El Oni, con su grotesca figura y sonrisa maligna, comenzó su cruel campaña de terror. Descendió de las montañas en una noche sin luna, trayendo consigo una tormenta de muerte y desolación. En esa primera visita, el Oni lanzó una plaga sobre las cosechas. Los campos, antes verdes y vibrantes, fueron cubiertos por una niebla negra que se extendió como veneno. Las plantas se marchitaron, sus frutos se pudrieron en los árboles y la tierra, antes generosa, se convirtió en un desierto árido. Las cabezas de ganado comenzaron a sucumbir al hambre y los habitantes, desesperados, veían desvanecerse sus esperanzas. Quienes se atrevían a desafiar al Oni, buscando formas de revertir la plaga, eran castigados de maneras inimaginables. Algunas noches, hombres y mujeres que se aventuraban en los bosques eran encontrados sin vida, sus cuerpos mutilados y arrojados como advertencia entre las cosechas muertas. Los gritos de los que desaparecían resonaban en la aldea, y la palabra Oni se había convertido en un susurro aterrador, una sentencia de muerte. Para mantener la furia del Oni a raya, los ancianos de la aldea se reunieron en secreto.
con las manos temblorosas, decidieron ofrecer al demonio lo que tanto deseaba: un sacrificio humano. Tras largas discusiones y noches de insomnio, se llegó a la terrible conclusión: para salvar a la aldea tendrían que entregar a una joven a la criatura, alguien que sería elegida en un macabro ritual. Así, a lo largo de los años, la tradición de sacrificar una novia al Oni se convirtió en un ciclo ineludible. El demonio se retiraba temporalmente, pero siempre volvía, más furioso, cuando el tiempo se agotaba. Cada sacrificio traía un breve alivio, pero con cada nueva ceremonia, el dolor se hacía más profundo, los lamentos más intensos. Raná, la hija de un humilde agricultor, creció escuchando esas sombrías historias. Sabía que al cumplir 18 años, la aldea estaría nuevamente marcada por la tragedia. En su interior, una tristeza constante la acompañaba, como si el propio Oni la estuviera observando, esperando su momento. Los rituales para preparar a la próxima novia eran fríos y ceremoniales. La noche en que Raná fue elegida, el aire estaba impregnado con el perfume de flores marchitas y cenizas, como si la naturaleza misma estuviera lamentando. La joven, todavía bajo el peso del miedo, fue vestida con un kimono rojo, símbolo de vida, pero también de la muerte inminente. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío mientras los aldeanos murmuraban oraciones y rituales de protección, sabiendo que en realidad nada podría salvarla. A lo largo de la semana que precedía al sacrificio, la aldea cayó en un silencio mortal. Los niños eran mantenidos lejos de las ventanas y los adultos evitaban mirar a los ojos de Raná, como si ya fuera una muerta en vida. El clima de expectación era pesado, como si el propio aire estuviera a punto de estallar. En la quietud de la noche, Raná escuchaba los ecos de su propia respiración, mezclados con los susurros del viento, que parecían llevar el lamento de todas las novias que habían sido llevadas. En cada rincón de la aldea, el miedo se solidificaba. Los ancianos, que debían proteger al pueblo, eran ahora cómplices de la maldad que habían atraído. El Oni, con sus garras afiladas y dientes podridos, estaba al acecho, listo para devorar a la próxima joven y saciar su insaciable sed de terror. Los cuervos, siempre presentes, volaban en círculos sobre la aldea, como si observaran la escena, esperando el momento en que la próxima novia sería ofrecida. Cuando se acercaba la fecha del sacrificio, la sensación de desesperación se apoderó de Raná. Se preguntaba si habría alguna forma de escapar de ese destino. Sus pesadillas, llenas de sombras y gritos, se hicieron más intensas. Sabía que, como todas las demás, también estaba destinada a convertirse en un eco, un recuerdo olvidado en las leyendas que contaban sobre el Oni. Esa noche fatídica se acercaba, y con ella la certeza de que la maldición de Yamamura no terminaría, sino que solo se intensificaría, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento que parecía no tener fin. Así, mientras las estrellas brillaban en el cielo sin luna, Raná se preparaba para enfrentar su destino. Y, con él, el terror que se escondía en las sombras de las montañas, donde el Oni esperaba pacientemente a su próxima novia. La noche del sacrificio, la luna se ocultó tras densas nubes, dejando la aldea de Yamamura sumida en una oscuridad impenetrable. Los aldeanos, con rostros pálidos y miradas temerosas, se reunieron en la plaza central, donde se había preparado un altar rudimentario. El olor a incienso quemado se mezclaba con la humedad del aire, creando una atmósfera sofocante y pesada. Raná, vestida con su kimono rojo, sentía el peso de las expectativas y el miedo de todos a su alrededor. Los ancianos, con rostros arrugados y miradas que hablaban de arrepentimiento, comenzaron a entonar cánticos ancestrales, sus voces temblorosas, reverberando en las paredes de madera de las casas cercanas.
Cada palabra parecía un eco del pasado, un recordatorio sombrío de las vidas que ya habían sido sacrificadas. Las palmas sudorosas de Raná estaban unidas en un gesto de oración, pero en su corazón un grito silencioso de rebelión crecía. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien más? Esa pregunta martillaba en su mente. Mientras los cánticos aumentaban en intensidad, el sonido de tambores resonaba a lo lejos, como el latido de un demonio dormido. Las sombras danzaban a la tenue luz de las linternas y con cada golpe, Raná sentía que la misma tierra latía bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda y miró hacia el horizonte, donde las montañas se erguían majestuosas y amenazantes. El Oni estaba cerca. Su presencia era palpable, un peso en el aire que dificultaba la respiración. Entonces, como si las mismas montañas estuvieran respondiendo al llamado de los ancianos, un viento helado barrió la plaza. Las linternas parpadearon y un susurro siniestro atravesó la multitud, haciendo que todos retrocedieran instintivamente. El Oni se manifestaba. La colosal figura del demonio apareció en el borde del bosque, envuelta en sombras profundas. Su piel era negra como la noche y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas a punto de consumir todo a su alrededor. Era un monstruo de terror, con garras que parecían afiladas cuchillas, listas para desgarrar cualquier resistencia. El suelo temblaba bajo su peso y las almas de los aldeanos se apretaban en sus pechos. «Raná», llamó el Oni, su voz profunda y resonante, como si cada sílaba llevara el peso de 1000 almas perdidas. «Ven a mí, mi novia, es hora de cumplir el pacto». Un frío gélido se apoderó del cuerpo de Raná, y ella dudó, atrapada entre el deseo de luchar y la resignación a su destino. Los ancianos la empujaron suavemente hacia adelante, como si fuera un sacrificio ofrecido en una mesa de altar. La desesperación y la humillación se mezclaban en su corazón, y se preguntó si tendría el valor de mirar al demonio a los ojos y desafiar la tradición. Pero en el fondo, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Raná no podía permitir que su vida fuera una mera continuación de las historias de dolor y sufrimiento. En un momento de claridad, se giró hacia la multitud, su mirada encontrándose con la de su padre, que la observaba con lágrimas en los ojos. «No», gritó, su voz resonando en la noche como un rugido de furia. «No soy una ofrenda, no soy una pieza en su juego cruel». Los aldeanos murmuraron, sorprendidos. El Oni, por su parte, lanzó una risa sombría que reverberó en las montañas. Avanzó y la tierra pareció temblar bajo sus pies. «Insignificante», gruñó, extendiendo una de sus garras hacia Raná. «No puedes desafiar al destino. El pacto se ha hecho y tu alma me pertenece». La joven, tomada por el miedo, dio un paso atrás. Sin embargo, en su corazón, la determinación crecía. Recordó las historias que había escuchado sobre las otras novias del Oni y cómo fueron llevadas sin luchar, sin cuestionar. Ella no quería ser otra víctima. Una idea atrevida surgió en su mente. Y si no solo no se rendía, sino que desafiaba al Oni de una manera que nadie había intentado antes. Con un movimiento repentino, Raná se giró y corrió hacia el bosque. Los árboles la rodearon como guardianes, ofreciendo una sensación de seguridad temporal. Sentía los ojos del Oni quemando en su piel, pero su adrenalina la impulsaba hacia adelante. Si la tradición de sacrificios era tan profunda, tal vez hubiera una manera de romper la maldición. Pero al alejarse de la plaza, Raná no se dio cuenta de que su acto de rebelión tendría consecuencias. El Oni la seguiría, y su ira era una fuerza de la naturaleza, poderosa e implacable. La huida de Raná la llevaría a un enfrentamiento con el propio demonio, y el terror que enfrentaría en las profundidades de la montaña sería mucho mayor que cualquier sacrificio.
El viento aullaba entre los árboles y el eco de la risa de Loni aún resonaba en la noche, como una advertencia sombría de lo que estaba por venir. Raná sintió una ola de terror, pero también un rayo de esperanza. Con su corazón acelerado y la oscuridad a su alrededor, sabía que debía luchar. La lucha por su vida y la esperanza de romper la maldición de la aldea comenzaba ahora. El viaje de Raná estaba a punto de convertirse en una pesadilla indescriptible y el destino de Yamamura estaría en sus manos. La oscuridad envolvió a Raná mientras corría por el bosque. Los árboles altos y retorcidos a su alrededor parecían susurrar antiguos secretos. Cada paso que daba resonaba en su pecho, como un tambor en un ritual macabro. El viento cortante silbaba entre las hojas, creando un sonido similar a lamentos, y a cada instante se sentía más distante de la seguridad de la aldea. El camino que llevaba a la cueva de Loni no era solo un sendero, era un laberinto de terror y soledad. Mientras avanzaba, la luz de la luna luchaba por atravesar las densas nubes, dejando el suelo cubierto de sombras amenazadoras. Raná se detuvo por un momento, el corazón acelerado, y miró hacia atrás. Lo que dejaba atrás no era solo la aldea, sino una parte de sí misma que siempre había estado marcada por la inocencia. Ahora, ante ella, estaba la promesa de un enfrentamiento aterrador. La idea de convertirse en un símbolo de resistencia ardía en su pecho, pero la duda la acompañaba como una sombra persistente. ¿Y si no regreso? ¿Y si todo esto es en vano? El camino sinuoso subía entre las montañas y el aire se volvía más frío y pesado con cada paso. El bosque, que antes parecía familiar, ahora se había transformado en un laberinto hostil. Los árboles estaban retorcidos, con troncos cubiertos de musgo, y las ramas se extendían como garras intentando atraparla. El eco distante de una lechuza hizo que su sangre se helara. La naturaleza estaba viva, pero no a su favor. Algo la observaba, algo que se alimentaba de su ansiedad. ¿Qué estoy haciendo aquí? La decisión de desafiar a Loni podría haber sido la más tonta de mi vida. Raná continuó, determinada, pero el miedo comenzó a corroer su coraje. Los murmullos que había escuchado en la aldea ahora parecían susurros ensordecedores. Recordó las historias de otras jóvenes que habían sido llevadas a la cueva de Loni, cómo se convirtieron en ecos en las leyendas, cómo sus almas se perdieron para siempre. Una ola de desesperación la envolvió. Si no sé cómo enfrentar a Loni, ¿qué me pasará? ¿Me convertiré en otra novia perdida? Un viento helado sopló y se estremeció. El camino se volvió más empinado a medida que se acercaba a la cueva. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas y el sonido de sus pasos parecía ser un grito de desafío al propio demonio. Raná respiró hondo, intentando encontrar una chispa de valentía. Sabía que Loni la esperaba, pero ¿qué quería realmente? ¿Qué espera de mí? ¿Mi rendición o mi lucha? Los pensamientos se agolpaban en su mente. Si Loni se alimentaba del miedo, entonces no podía dejarse dominar. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo mantenerme firme frente a una criatura tan poderosa? Los recuerdos de sus amigas, aquellas que fueron sacrificadas antes que ella, la perseguían. Ahora eran solo rostros, desaparecidas bajo la sombra del demonio. ¿Y si fracaso? ¿Y si es mi responsabilidad acabar con esta maldición? Cuando finalmente llegó a la entrada de la cueva, un frío gélido la envolvió, como si la propia oscuridad estuviera viva. La apertura era como un abismo, un portal hacia las profundidades del terror. El olor a moho y podredumbre la golpeó, y un escalofrío recorrió su espalda. Esta es la última oportunidad. Si entro, no podré volver atrás. Pero ¿y si esta es la única manera de liberar a la aldea? ¿Y si, por mi culpa, más vidas son salvadas? Dudó en el borde de la cueva,
Las sombras danzaban como si estuvieran vivas. ¿Qué he dejado atrás? Mi familia, mis amigos, todo lo que conozco. ¿Y si no logro regresar? La idea de no volver a ver a aquellos que amaba la atormentaba, pero la idea de convertirse en otra novia de Lonnie, otra historia de desesperación, la impulsó a dar un paso adelante. Respirando hondo, Rana entró en la cueva. Cada paso parecía resonar como un grito, y el aire estaba cargado de una humedad que la hacía sentirse sofocada. Las paredes eran húmedas y frías al tacto, y no pudo evitar preguntarse cuántas otras almas habían caminado por allí, tan desesperadas como ella. Si fracaso, el ciclo de sufrimiento continuará. No puedo dejar que eso suceda. Soy más que un sacrificio. Y así, con una última mirada a la salida de la cueva, Rana se adentró en las tinieblas, decidida a enfrentar su destino, no como una víctima, sino como una guerrera. No sabía qué la esperaba en las profundidades, pero algo era seguro. La batalla por su futuro y el futuro de la aldea había comenzado. Rana avanzó por la cueva, cada paso resonando como un eco de sus incertidumbres. Las paredes húmedas eran como las garras de un monstruo, apretándola en su abrazo frío y sombrío. La luz de la luna se desvanecía rápidamente detrás de ella, y la oscuridad se convertía en una presencia opresiva, casi palpable. El aire era pesado, y estaba cargado de un olor nauseabundo, como si la propia tierra estuviera envenenada con la desesperación de las almas que habían pasado por allí. A medida que se adentraba, el sonido de goteo se convirtió en una sinfonía grotesca, como si las piedras lloraran las tristezas de sus víctimas. Cada gota parecía una lágrima caída al suelo, un lamento por las vidas que se habían perdido en las garras de Lonnie. Rana podía sentir la humedad infiltrándose en su ropa, en su piel, como si la cueva estuviera intentando absorber su ser. Estoy perdida. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y entonces, sin previo aviso, escuchó un rugido distante que hizo que su corazón se acelerara. Era un sonido profundo, como el estruendo de un trueno, reverberando por las paredes de la cueva. Rana se detuvo, el cuerpo paralizado por el terror. El rugido se intensificó, transformándose en una risa macabra que resonó en las cavernas, como si la propia oscuridad se burlara de su valentía. «Has venido». La voz de Lonnie resonó, imponente y cruel. Finalmente una nueva novia para romper la monotonía de este lugar sombrío. La voz era como un veneno, dulce y letal, envolviéndola en un abrazo mortal. Rana miró hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. En el centro de la cueva, la figura de Lonnie se materializó. Era colosal, sus garras afiladas como cuchillas. Cada movimiento suyo hacía que el suelo temblara bajo sus pies. Su piel negra reflejaba la poca luz y los ojos rojos brillaban como brasas, ardiendo con una furia insaciable. Rana sintió que el terror se agravaba, invadiendo cada rincón de su mente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando. Intentó mantenerse firme, pero el dolor de su incertidumbre la envolvía. ¿Qué me hará? ¿Qué habrán experimentado todas aquellas almas? Lonnie avanzó lentamente. Sus pasos pesados resonaban como una campana fúnebre. La risa aumentó, un sonido cruel que la rodeaba como una tormenta. Rana retrocedió, su espalda pegada a la pared fría y húmeda de la cueva. El terror físico la aprisionaba, pero el terror psicológico era aún más profundo. Él puede ver mi miedo, se alimenta de ello. Sabes que no puedes escapar de tu destino, ¿no es así?, dijo Lonnie, inclinándose hacia ella, su aliento caliente y pútrido envolviéndola. Solo eres una pieza más en mi juego. Cada novia que me fue ofrecida trajo alegría a este lugar, y tú no serás diferente. Rana luchó contra el impulso de colapsar, pero la sensación de desesperación crecía dentro de ella.
¿Cómo puedo luchar contra una criatura así? El Oni continuó, sus ojos hambrientos examinándola. Tu lucha es inútil. La historia de este lugar está grabada en tu carne, en tu esencia. Has sido elegida y obtendré lo que deseo. La mente de Raná giraba, llena de imágenes de sus amigas perdidas, de las miradas vacías que había visto en la aldea. Ellas se habían rendido al demonio y ahora estaban atrapadas en una eternidad de desesperación. No puedo convertirme en una de ellas. Recordó las leyendas que había escuchado, las historias de valentía y coraje. Con esfuerzo, logró levantar la cabeza y mirar a Oni. «No seré una esposa para ti», gritó, su voz resonando en la cueva. «No tienes poder sobre mí». Lo que antes era miedo, ahora se transformaba en determinación, una chispa de valentía en medio de la oscuridad. El Oni sonrió, una sonrisa que revelaba dientes afilados y sedientos de sangre. «Ah, la resistencia, qué dulce es». Su risa se transformó en un grito aterrador, reverberando en las paredes y haciendo que las piedras temblaran. Raná se sentía como una marioneta, sus emociones manipuladas por el demonio. El terror físico y psicológico se entrelazaban, haciendo que su corazón latiera descontroladamente. Se acercó más, y Raná sintió el olor a descomposición, como si la estuvieran empujando hacia un abismo sin fin. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura, una fuerza que parecía alimentarse de su desesperación. Cada palabra que el Oni pronunciaba era un puñal en su corazón, una tortura psicológica. «Estás tan cerca de lo que realmente soy, mi novia. ¿Qué crees que haré contigo?» Se inclinó aún más, y Raná pudo sentir el frío de la muerte en su aliento. «Te devoraré. No solo tu cuerpo, sino tu alma. Convertiré cada uno de tus gritos en música para mis oídos». Desesperada, Raná miró a su alrededor, buscando una salida. Las paredes de la cueva parecían cerrarse sobre ella, y una ola de pánico la invadió. El Oni se había convertido en el propio terror, una manifestación de los miedos que la habían atormentado toda su vida. Esto no puede ser el final. Con un movimiento brusco, Raná lanzó una piedra que encontró en su camino, golpeando a Oni en uno de sus ojos ardientes. Él aulló de dolor, y por un breve momento, su poder disminuyó. El valor despertó en su pecho, y decidió aprovechar ese momento de debilidad a su favor. «No seré una ofrenda». Mientras la cueva resonaba con la furia del Oni, Raná comprendió que no solo luchaba por su vida, sino por todas las almas que habían sido perdidas allí. Con la determinación renovada, enfrentó al demonio, lista para luchar hasta el final. La batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba, y Raná estaba decidida a salir de la cueva no solo como una sobreviviente, sino como una guerrera. Así, con el terror latiendo a su alrededor, Raná enfrentó al Oni, su mente un campo de batalla entre el miedo y el valor, mientras la lucha por su alma comenzaba a desarrollarse en las profundidades de la cueva. Raná sentía su corazón latir frenéticamente mientras la cueva se convertía en un laberinto de terror. El Oni rugía tras ella, su risa resonando como el eco de una tormenta, una sombra que se extendía y la seguía a cada paso que daba. La adrenalina la impulsaba hacia adelante, pero el terror se arraigaba en su mente, tratando de arrastrarla hacia la oscuridad. «Necesito salir. No puedo ser una más». Corría por los pasajes estrechos, sus piernas pesadas y doloridas. El suelo, cubierto de piedras resbaladizas, parecía querer derribarla a cada instante. Cada respiración era un esfuerzo, y el aire frío de la cueva parecía arrancarle la cordura. En cada curva, las sombras danzaban, y Raná sentía que las almas de los sacrificios anteriores la observaban, sus voces lamentando su propia existencia. «¡Ayúdenme!», gritó,
su voz resonando en las paredes, pero en respuesta escuchó un susurro casi imperceptible, un coro de lamentos que se entrelazaba en un cántico siniestro. No puedes escapar, ahora le perteneces a él. El miedo se volvía palpable, una presencia que la rodeaba, haciendo su lucha más difícil. Cada paso que daba hacia la salida parecía ser un paso hacia la muerte. Las almas, aquellas que una vez fueron jóvenes como ella, ahora se habían convertido en sombras aterradoras, extendiendo sus manos transparentes con la esperanza de sujetarla, de arrastrarla hacia el abismo de sufrimiento en el que estaban atrapadas. «No», gritó Raná, empujando a una de las almas que intentaba agarrarla. Pero al hacerlo, un grito agudo cortó el aire y sintió un dolor agudo en su pecho, como si el acto de rechazar a esas almas le hubiera costado una parte de su propia esencia. ¿Por qué no me dejan en paz? La cueva parecía cerrarse, el túnel volviéndose cada vez más estrecho, y la salida a pocos metros de distancia se volvía un sueño distante. Pero cada vez que se acercaba a la luz, un nuevo terror la hacía dudar. Las almas la arrastraban de vuelta, susurrando palabras de desesperación, como si quisieran convencerla de que no había escapatoria. «No puedes huir», lloraban, sus voces mezcladas en un grito colectivo. «Ya eres nuestra». Raná, presa del desespero, sintió que la cordura se desvanecía. «¿Qué quieren de mí?». El rugido del Oni aumentó y él se acercaba, sus garras raspando las paredes de la cueva. Su risa era un eco distorsionado de placer, una tortura que penetraba en su alma. «Eres mía, Raná», gritó, su voz reverberando como un trueno. «Tu destino ya está sellado. Nadie puede salvarte». La esperanza comenzó a desvanecerse como un hilo de luz que se apaga lentamente. ¿Por qué los aldeanos me eligieron? ¿Qué hice para merecer esto? Sus recuerdos empezaron a confundirse y se sintió como una marioneta en un juego cruel. Cada paso que daba hacia la salida era disputado por las almas, y Raná sintió que la propia cueva estaba viva, latiendo con la energía de su desesperación. «Regresa, Raná», imploraban las almas, sus voces llenas de dolor. «No te atrevas a dejarnos, serás una de nosotras». Raná no sabía si aquello era una advertencia o una maldición, pero la sensación de que intentaban arrastrarla al infierno se intensificaba. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la salida, pero algo la detuvo. Un agarre invisible la retuvo, y la luz que antes parecía tan cercana, ahora se alejaba. «No, no, no puedo rendirme. Pagarás por lo que hiciste», gritó una de las almas, su rostro distorsionado por el dolor y el sufrimiento. Raná se volteó para ver las expresiones agonizantes, los rostros de las jóvenes que habían sido sacrificadas, ahora unidas en un solo lamento. El dolor en sus ojos era insoportable y sintió la culpa consumiéndola. «No soy la única. ¿Cómo puedo dejarlas?». Sin embargo, la figura del Oni emergió de las sombras, bloqueando su salida. Sonrió, una sonrisa macabra que exhibía sus dientes afilados. «No puedes irte, querida». Su voz era un susurro seductor, pero impregnado de malicia. «Ya me perteneces, eres parte de este ciclo de dolor y sacrificio». Raná sintió que sus fuerzas se desvanecían. Lo que antes era lucha, ahora se volvía una entrega inevitable. El Oni extendió la mano, y sus garras parecían llamar a su alma hacia la oscuridad. Solo un paso, y todo esto terminará. Pero el precio sería su vida, su ser, su esperanza. «No», gritó, pero la palabra sonó vacía en medio del caos. El dolor físico y psicológico la atacaba desde todos los lados, y las almas la arrastraban hacia abajo, como si estuvieran absorbiendo su energía vital. «Por favor, déjenme ir». Pero la única respuesta que recibió fue un coro de risas agudas, una sinfonía de sufrimiento que llenaba la caverna. Raná se sintió aplastada por la realidad que la rodeaba.
El Oni la observaba con ojos brillantes, y ella sabía que la batalla estaba perdida. En un último esfuerzo se lanzó hacia la salida, las garras del Oni rasguñando su espalda. Sintió la sangre fluir mientras las almas la sujetaban, llorando en agonía. Pero al alcanzar la luz, un desespero aún más profundo la envolvió. La luz no era una salida, sino un portal hacia más dolor. «No puedes escapar de tu destino», gritó el Oni, y Raná sintió que sus fuerzas se agotaban. En el momento en que atravesó la luz, el mundo a su alrededor se desmoronó. La caverna y el Oni desaparecieron, pero el dolor y el sufrimiento la acompañaron. Al final, Raná se encontró en un campo oscuro, rodeada por las almas que imploraban liberación. La oscuridad no la dejaba, y se dio cuenta de que se había convertido en parte de ese ciclo de dolor. «No escapé. Ahora soy una de ellas». El destino estaba sellado, y Raná sabía que en su lucha por la libertad había perdido la batalla más importante de su vida. Las almas, ahora unidas a ella, la rodeaban, susurrando palabras de consuelo y desesperación. «Eres una de nosotras. El dolor nunca termina». Y así, en la oscuridad de la caverna, Raná se convirtió en una sombra, un alma perdida entre las muchas que habían sido sacrificadas para alimentar el poder del Oni. Y la caverna, ahora llena de ecos de dolor y desesperación, esperaba a la próxima joven dispuesta a desafiar el destino, condenada a seguir el mismo camino que Raná, eternamente atrapada entre la vida y la muerte. Ah, la valentía de Raná, tan admirable como una flor marchita. Espero que la historia los haya dejado tan inquietos como a mí. Si aún no han salido corriendo, dejen su like. No es que eso vaya a cambiar el desenlace de sus pesadillas, pero quién sabe, tal vez alguien se impresione con su valentía, ¿no creen? Y si están furiosos con esas almas envidiosas que no dejaron que Raná escapara, escriban en los comentarios: «Esas almas me irritan», solo para ver qué tan impotentes se sienten ante tanto terror. Ahora prepárense, porque la próxima historia nos lleva a un Japón devastado, donde un médico se enfrenta a espíritus que no están ahí solo para una charla amistosa. Corazones silenciosos. Capítulo 1. Las sombras de Hiroshima. Japón estaba en ruinas. Hiroshima, antes una ciudad vibrante, ahora era un cementerio silencioso, marcado por el horror indescriptible de la bomba atómica. La tierra era estéril, el aire estaba cargado de cenizas, y el silencio solo se rompía por el susurro del viento, que parecía llevar consigo los ecos de un pasado irreparable. Los pocos sobrevivientes vagaban como sombras, sus cuerpos marcados por la radiación, sus mentes devastadas por recuerdos insoportables. Entre los escombros, un joven médico, el doctor Masaru, regresaba a su ciudad natal. Antes de la guerra, había dejado Hiroshima para estudiar medicina en Tokio. Ahora, movido por un sentido de deber y culpa, volvía para ofrecer sus servicios a los sobrevivientes. Pero lo que encontró fue mucho más allá de lo que podía imaginar. La ciudad no era solo un escenario de destrucción física, sino un lugar donde parecía que el alma misma había sido arrancada. Las calles, antes llenas de vida, estaban repletas de sombras. Entre los escombros comenzaron a surgir historias. La gente decía ver figuras extrañas por la noche. Hombres y mujeres con cuerpos deformados, sus pieles quemadas, vagando entre las ruinas. Los sobrevivientes llamaban a estas apariciones las sombras, espíritus de aquellos que murieron instantáneamente con el impacto de la bomba, cuyas almas quedaron atrapadas en su último momento de dolor. Masaru, siempre racional, desechaba los rumores como delirios causados por el trauma y la exposición a la radiación. Para él,
el sufrimiento psicológico de los sobrevivientes era tan profundo como sus heridas físicas, y esas historias eran solo reflejos de una mente en estado de shock. Aún así, las descripciones eran perturbadoras. Figuras sin rostro, con carne derretida, vagando en busca de algo o de alguien. En conversaciones con los pacientes, Masaru escuchaba más relatos. Vienen por la noche, sus ojos vacíos, susurran cosas incomprensibles. Un frío comenzó a crecer en el corazón del médico, pero luchaba por no creer en esas historias. Sin embargo, con cada nuevo relato, un peso se acumulaba en sus hombros, como si la ciudad estuviera al borde de algo aún más oscuro. Capítulo 2. El médico de los muertos. Masaru recordaba que cuando regresó a Hiroshima, la visión era mucho peor de lo que había imaginado. Toda la ciudad parecía un campo de desolación, una vasta extensión de escombros y cuerpos. Lo que antes eran calles concurridas, ahora no eran más que corredores sin vida, con restos de edificios marcados por la explosión. El aire estaba pesado, saturado por una mezcla de polvo, cenizas y algo intangible. Una sensación de dolor incrustado en el propio ambiente. Masaru sentía el peso de cada paso. El suelo bajo sus pies, quemado y agrietado, parecía rechazar la vida. Los pocos sobrevivientes que encontró en el camino llevaban la misma expresión, ojos vacíos y cuerpos marcados por la radiación. Incluso antes de entrar en la ciudad, había oído, a través de relatos, sobre la destrucción que causó la bomba. Pero estar allí, viendo las ruinas, era mucho más visceral de lo que cualquier descripción podría transmitir. La realidad, brutal y fría, apretaba su pecho. Por más que se hubiera preparado, nada podría haber suavizado el impacto de aquel escenario. Tan pronto como llegó, fue asignado al hospital de campaña montado cerca del epicentro. Un edificio improvisado, hecho de tiendas y carpas, donde médicos y voluntarios trabajaban día y noche, intentando salvar a los pocos que aún luchaban por su vida. Las camas estaban llenas, y el olor a sangre, medicinas y muerte impregnaba el aire. Masaru, determinado, comenzó a trabajar sin descanso. Se dedicaba a tratar quemaduras, infecciones y heridas que nunca había visto antes, cuerpos destrozados por la radiación, carne quemada hasta los huesos. Era como si cada paciente fuera un retrato vivo del infierno. En los primeros días, Masaru se concentraba enteramente en el trabajo. No había espacio para distracciones o sentimentalismos. Los gritos de dolor y las súplicas de ayuda lo acompañaban constantemente, pero él sabía que la mayoría de esos rostros desaparecerían en cuestión de días. La muerte rondaba las carpas como una presencia constante, y él necesitaba mantener la mente fría. Sin embargo, algo empezó a incomodarlo. Los pacientes que estaban al borde de la muerte comenzaron a hablar sobre extrañas figuras que los visitaban por la noche. Masaru escuchaba los relatos en medio de las evaluaciones médicas. Un anciano, con la piel descamada y los labios agrietados, murmuró algo sobre personas sin rostro que se acercaban mientras dormía. Una joven mujer, con terribles quemaduras en la mitad de su cuerpo, hablaba de susurros que venían de las sombras de la carpa. Vienen a mí por la noche, cuerpos quemados, piden ayuda. Masaru escuchaba esos relatos con cautela, pero desechaba las historias como delirios causados por el dolor y el trauma. Era común que los pacientes en estados graves tuvieran alucinaciones, aún más en una situación tan extrema como esa. La radiación, combinada con el trauma psicológico, fácilmente podía generar visiones y fantasías perturbadoras. Intentaba mantener la lógica por encima de todo. Son solo delirios, pensaba, repitiéndose cada vez que un nuevo paciente hablaba sobre las figuras quemadas. Sabía que el sufrimiento era inmenso,
pero creía que esas visiones no eran más que proyecciones de la mente humana, tratando de procesar el horror que habían vivido. Aún así, algo en las descripciones lo inquietaba. Todos hablaban con una claridad perturbadora sobre lo que veían. Siempre de noche, siempre figuras cubiertas de quemaduras, con rostros deformados, a veces sin ojos, otras sin labios. La mayoría de los pacientes decía que esas apariciones los observaban desde lejos, sin emitir sonidos, excepto por los susurros. Otros afirmaban que en sus delirios las figuras se acercaban, tocándolos con manos carbonizadas, como si suplicaran ayuda. A pesar de su postura racional, Masaru comenzó a sentir un leve malestar creciente. Intentaba alejar esos pensamientos, enfocándose en los tratamientos y en las emergencias constantes que demandaban su atención. Aún así, las historias seguían llegando. Cada nuevo relato hacía que la ciudad a su alrededor pareciera más embrujada. Era como si las almas de aquellos que murieron en la explosión no pudieran abandonar la tierra. La bomba no solo había destruido cuerpos y edificios, también había aprisionado espíritus, dejándolos a la deriva entre los vivos. Masaru comenzó a cuestionarse, en su interior, si quizás había algo más profundo detrás de esas historias, pero no podía permitirse creer en eso. Aún no. Capítulo 3. Ecos de ira. El hospital de campaña comenzaba a llenarse de susurros más perturbadores que nunca. Lo que antes eran solo relatos dispersos, ahora se convertía en un patrón imposible de ignorar. Cada día que pasaba, más pacientes hablaban sobre las figuras quemadas que venían durante la noche. Y con cada nueva aparición, algo extraño sucedía. Los pacientes que relataban estos encuentros misteriosos enfermaban rápidamente, con síntomas inexplicables y, en cuestión de horas, morían en sus camas. Al principio, Masaru todavía intentaba convencerse de que esas historias eran meros delirios causados por el dolor y la radiación, pero conforme los relatos se multiplicaban, empezó a notar una inquietante conexión entre las apariciones y las muertes. Los pacientes que hablaban sobre los fantasmas, sobre los cuerpos quemados y los susurros en las sombras, todos parecían empeorar drásticamente poco después de compartir sus visiones. Una mujer en particular dejó una profunda impresión en Masaru. Había sobrevivido durante días, luchando contra las graves quemaduras que cubrían la mitad de su cuerpo. Estaba en una lenta recuperación, hasta que una noche, con los ojos desorbitados de terror, habló sobre la visita de una figura sin rostro, completamente quemada, que permaneció al pie de su cama, murmurando algo inaudible. Masaru trató de calmarla, pero la mujer, temblando, afirmó que podía oler carne quemada en el aire, incluso después de que el espíritu desapareciera. Horas después, murió, sin causa aparente. A estas alturas, Masaru ya no podía ignorar el patrón. Cada paciente que hablaba sobre los fantasmas moría poco después. Él, aún aferrado a la lógica, intentaba encontrar una explicación científica. Quizás era el efecto de la radiación, una respuesta biológica del cuerpo en declive, o la progresión natural de enfermedades causadas por la bomba. Sin embargo, las muertes eran rápidas y no se ajustaban a ningún diagnóstico conocido. No había fiebre, no había signos visibles de deterioro antes del colapso final. Era como si la propia vida se drenara de esas personas inmediatamente después de los encuentros con los espíritus. Las noches en el hospital comenzaron a pesar sobre Masaru. La oscuridad parecía traer algo más que el silencio de las ruinas. Parecía cargar con algo antiguo y lleno de ira. Empezó a recordar los susurros de los pacientes, las descripciones detalladas de las figuras quemadas, y una creciente sensación de malestar se apoderó de él. El olor a carne quemada, la descripción de los cuerpos carbonizados, todo era demasiado específico para ser simplemente imaginado. Masaru comenzó a observar a sus propios pacientes con más atención.
anotando los patrones de comportamiento y los síntomas que precedían las visiones. Escarbó en los registros médicos, buscó explicaciones racionales, pero la verdad era cada vez más difícil de rechazar. Algo más allá de lo físico estaba ocurriendo allí, algo que trascendía la muerte y el sufrimiento terrenal. Las muertes de los sobrevivientes de Hiroshima parecían ser un eco de la ira, una fuerza que no podían controlar. A estas alturas, Masaru ya estaba afectado. En sus noches solitarias, mientras trabajaba hasta tarde en el hospital, comenzó a percibir la presencia de algo más allá de las paredes de la tienda. A veces sentía un escalofrío que recorría su espina dorsal, como si alguien lo estuviera observando. Una noche, mientras caminaba por los oscuros pasillos, vislumbró una sombra que no debería estar allí, algo que parecía moverse entre las camas, pero que desapareció tan pronto como intentó enfocarlo. Y entonces vinieron los sueños. En el sueño, las figuras quemadas que sus pacientes tanto describían comenzaron a aparecer ante él. Masaru veía cuerpos retorcidos, sin ojos, con la carne colgando en hilos, que se acercaban lentamente, extendiendo sus manos carbonizadas hacia él. No hablaban, solo lo miraban con una intensidad silenciosa, como si estuvieran esperando algo de él, algo que no podía ofrecer. Cuando despertaba, sudaba frío y el peso de la culpa comenzaba a corroer su mente. ¿Por qué había sobrevivido? Porque él, entre tantos otros, fue librado del terrible destino que estas personas enfrentaron. Masaru, que antes estaba tan seguro de su misión de salvar vidas, ahora se veía perdido en un abismo de dudas y preguntas. Había sido elegido para vivir, pero ¿con qué propósito? ¿Estaba él mismo marcado por la misma fuerza que ahora parecía cazar a sus pacientes? Mientras el miedo y la culpa crecían, Masaru comenzó a darse cuenta de algo aún más perturbador. Él también estaba siendo acosado. No era solo una curiosidad científica lo que lo impulsaba a entender los fenómenos. Había una ira silenciosa en las sombras que lo rodeaban, una sensación de que las almas perdidas de Hiroshima querían algo de él. Y él, por más que intentara escapar de ese pensamiento, sentía que su supervivencia era una ofensa para los muertos. Poco a poco, Masaru comenzó a preguntarse si realmente tenía algún control sobre lo que estaba sucediendo, o si ya había sido marcado por el mismo destino sombrío que sus pacientes. Capítulo 4. La ira de los muertos. Los días en el hospital de campaña se estaban volviendo insoportables. El aire parecía cada vez más pesado, como si el propio ambiente estuviera saturado de angustia y rabia. Masaru, que antes se dedicaba incansablemente al tratamiento de los sobrevivientes, ahora se encontraba cada vez más distante de su misión. La presencia de los fantasmas que atormentaban a sus pacientes se hacía imposible de ignorar y, lentamente, comenzó a darse cuenta de una verdad mucho más perturbadora. En una noche particularmente fría, mientras reorganizaba medicamentos y preparaba vendajes, escuchó murmullos provenientes de una de las habitaciones. Al entrar, encontró a un joven paciente temblando de terror, sus ojos abiertos de par en par con desesperación. Señaló hacia la esquina oscura de la tienda y con la voz entrecortada murmuró: «Ellos están aquí, están enojados». Masaru miró hacia la esquina vacía, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. El paciente murió pocas horas después, sin ninguna explicación médica para el colapso. Fue esa noche cuando Masaru comenzó a conectar los puntos. Los fantasmas que sus pacientes veían no eran solo víctimas de la bomba, eran algo mucho peor. Eran espíritus vengativos, consumidos por la ira y el resentimiento. Durante sus conversaciones con otros sobrevivientes, Masaru comenzó a escuchar una nueva versión de los relatos. Las apariciones no solo observaban, venían a exigir algo de los vivos.
Esas figuras carbonizadas creían que los sobrevivientes los habían traicionado. Para los muertos, aquellos que seguían con vida tras la explosión eran cómplices. Cargaban con la culpa de seguir respirando mientras tantos perecieron en agonía. Este descubrimiento sacudió profundamente a Masaru. La culpa que ya sentía por haber sobrevivido cuando tantos otros murieron comenzó a crecer. Intentó luchar contra el sentimiento, pero con cada día que pasaba, las voces de sus propios fantasmas personales se hacían más fuertes. Sabía que si no hubiera estado fuera de la ciudad ese día, probablemente estaría entre las miles de víctimas que fueron consumidas por el fuego atómico. Pero ¿por qué había sido salvado? ¿Qué justicia había en ello? La mera idea de que su vida continuaba mientras los espíritus de los muertos estaban condenados a vagar entre los escombros lo corroía. Masaru comenzó a tener visiones con más frecuencia. No eran solo los pacientes quienes hablaban de las figuras quemadas. Él mismo comenzó a verlas. En la clínica, cuando caminaba por los pasillos, en las esquinas de las calles devastadas de Hiroshima, y sobre todo en sus sueños. No lo dejaban en paz. Sus rostros deformados y cuerpos mutilados por la explosión lo observaban desde todos los rincones, con miradas que mezclaban dolor y furia. Las apariciones se volvieron más violentas. Masaru ya no podía ignorarlas, y lo que antes eran susurros distantes, ahora venían en olas de gritos y llantos angustiantes. Una noche soñó que estaba atrapado bajo los escombros de Hiroshima, quemándose vivo mientras decenas de manos espectrales lo jalaban en todas direcciones, como si quisieran arrastrarlo hacia el mismo destino trágico que tuvieron. Despertó sudando, con el eco de esos gritos aún vibrando en su mente. La ciudad, antes un lugar de destrucción, ahora era un terreno infestado de espíritus furiosos. Y Masaru sentía que cada vez estaban más cerca, más intensos. A cada momento, esperaba encontrarse con uno de ellos en la esquina de su habitación, o sentir sus manos quemadas tocando su piel, clamando por justicia. El peso de la culpa lo consumía con cada aparición, con cada nueva visión. Masaru se preguntaba si el destino de los muertos sería también el suyo. Después de todo, ¿qué derecho tenía él de seguir viviendo? Estaría, de alguna manera, marcado para compartir el mismo dolor eterno que ellos cargaban. Mientras los fantasmas se acercaban, con su ira latente, Masaru sabía que no podría huir para siempre. Capítulo 5. Confrontando a los espíritus. La presión sobre Masaru era insoportable. El hospital, las calles, su propia mente. Todo estaba invadido por una sensación de inminencia, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Cada esquina que doblaba, cada pasillo que cruzaba, parecía esconder las sombras de aquellos que habían muerto injustamente, víctimas de una explosión tan monstruosa que desafiaba la comprensión humana. ¿Pero qué querían? ¿Por qué él? El miedo que antes lo paralizaba ahora era reemplazado por una urgencia creciente. Necesitaba respuestas. Con los fantasmas haciéndose cada vez más presentes y agresivos, Masaru sabía que ya no podía ignorarlos. Las figuras quemadas lo rodeaban, no solo por la noche, sino también durante el día. Sus rostros, distorsionados por la radiación y el fuego, aparecían en los reflejos de las ventanas, en los charcos de agua, siempre con esa mirada de sufrimiento inescapable. Y no lo dejaban en paz. Era como si sus presencias le exigieran algo a Masaru, algo que aún no comprendía completamente. Fue en una noche particularmente fría, en medio de uno de sus turnos en el hospital, cuando Masaru conoció a un sobreviviente, un hombre mayor, de cabello ralo y piel marcada por las cicatrices de la explosión, que lo miraba con una profundidad inusual. Había algo extraño en la calma de ese hombre. Mientras todos los demás sobrevivientes parecían consumidos por el terror o el dolor, él permanecía sereno,
casi como si estuviera esperando ese encuentro. «Tú también los ves, ¿verdad?», dijo el hombre sin rodeos. Su voz era suave, pero llevaba un peso que de inmediato captó la atención de Masaru. Sin saber cómo responder, Masaru simplemente asintió. El hombre se acercó y el sonido de sus pasos parecía resonar de manera extraña en el vacío alrededor. Se sentó al lado de Masaru y comenzó a hablar, casi como si estuviera contando una historia antigua, pero cargada de secretos que pocos conocían. «La bomba no solo destruyó cuerpos, doctor», comenzó, mirando fijamente al suelo. «Destruyó almas, todos aquellos que murieron ese día. ¿Crees que fueron a un lugar de paz? Numbersé quedaron atrapados aquí, con todo el dolor, toda la agonía. Y lo peor de todo, quedaron llenos de ira». Con cada palabra del anciano, Masaru sentía un escalofrío subiendo por su espalda. Era como si el hombre estuviera poniendo en palabras lo que él mismo ya temía admitir. Los fantasmas no eran solo víctimas, eran entidades que cargaban la ira más profunda, el resentimiento más avasallador que se podía imaginar. «¿Por qué me persiguen?», preguntó Masaru, sintiendo el peso de la pregunta salir de sus labios. «¿Por qué yo?». El anciano lo miró de lado, con ojos que parecían más antiguos que el tiempo. «Porque tú, al igual que yo, sobreviviste cuando ellos no pudieron. Sienten que eso es una traición. No es cuestión de justicia. No buscan equilibrio. Quieren que sientas lo que ellos sintieron. Quieren que compartas el dolor que ellos se vieron obligados a cargar. Y no se detendrán hasta que cedas». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Masaru, hundiéndose como una piedra en un lago profundo. Comenzó a recordar los rostros de sus pacientes, los susurros que oía antes de cada muerte inexplicable. Los fantasmas no buscaban reparación. Querían que los vivos compartieran el peso de su dolor insoportable. No era una cuestión de pura venganza, sino una necesidad enfermiza de dividir la agonía. Era como si su dolor fuera tan vasto, tan asfixiante, que necesitaran esparcirlo, como una enfermedad, sobre aquellos que aún caminaban por la tierra. Los ojos del anciano brillaban a la luz tenue de la tienda mientras continuaba. «Están enojados con nosotros, doctor. Enojados de que sigamos aquí, de que nuestros corazones sigan latiendo, de que nuestros pulmones sigan respirando. No pueden entender cómo es posible que aún podamos vivir mientras ellos fueron devorados por las llamas». El silencio cayó entre ambos. Masaru sentía el peso de la verdad aplastándolo, y entonces surgió la duda que siempre había estado enterrada en su mente, pero que ahora ya no podía ignorar. ¿Merecía estar vivo? ¿Qué lo hacía diferente de aquellos que habían sido incinerados en el mismo instante en que la bomba tocó el suelo? La culpa comenzó a hervir dentro de él, y las palabras del anciano parecían catalizar algo en su alma. «Debes entender, doctor», prosiguió el hombre, «que a los muertos no les importa lo que es justo. Solo quieren que sintamos lo que ellos sintieron, y de alguna manera, quizás lo merezcamos». Masaru no sabía qué responder. El anciano parecía cargado de una sabiduría sombría, un conocimiento que iba más allá de las experiencias comunes. Entendía a los muertos porque, de alguna manera, ya estaba muerto por dentro. Pero Masaru aún luchaba, aún se aferraba a la esperanza de que había una forma de escapar de ese destino. Sin embargo, los fantasmas se acercaban cada vez más, y sentía que la elección ya no estaba en sus manos. Los ecos del dolor y la ira de los muertos de Hiroshima estaban creciendo, y no descansarían hasta que todos, incluyendo a Masaru, sucumbieran al mismo destino cruel. Capítulo 6. El ritual. La noche estaba oscura, envuelta en una niebla densa que parecía asfixiar el aire. Masaru, guiado por el viejo sobreviviente, caminaba hacia un lugar aislado en las ruinas de Hiroshima, donde un antiguo santuario había sobrevivido parcialmente a la devastación.
llevando consigo pocos artículos sagrados, un cuenco de arroz, incienso y una linterna de papel. Estaba decidido a intentar lo imposible: apaciguar a los espíritus vengativos que lo rodeaban antes de que fuera demasiado tarde. El viejo sobreviviente le había hablado sobre un antiguo ritual, una forma de honrar a los muertos y tratar de calmar sus almas atormentadas. No era un procedimiento formal, sino algo que se remontaba a creencias antiguas, de una época en la que el mundo espiritual estaba estrechamente ligado a la vida de los hombres. Masaru, desesperado, no veía otra salida. Necesitaba creer que aún había una forma de evitar la desgracia inminente. Necesitaba creer que podía ofrecer algún tipo de paz, tanto a los muertos como a sí mismo. Al llegar al lugar, el anciano ayudó a Masaru a preparar el ritual. El incienso fue encendido y el arroz se dispuso en pequeñas porciones alrededor de una piedra que servía como altar improvisado. El viento soplaba suavemente y por un breve momento Masaru sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ese ritual funcionaría. Tal vez los espíritus finalmente encontrarían el descanso que tanto necesitaban. Tal vez él podría, al fin, liberarse del peso de la culpa que lo aplastaba desde el día de la explosión. Mientras el incienso ardía, Masaru comenzó a recitar las oraciones que el sobreviviente le había enseñado, invocando a los ancestros y pidiendo que llevaran a las almas perdidas a un lugar de paz. Su voz era calmada, pero temblaba ligeramente, como si supiera que algo estaba mal. El viejo, con los ojos cerrados, también murmuraba oraciones, con las manos unidas frente al pecho en señal de reverencia. Por un momento, todo parecía en calma. El santuario, con sus ruinas envueltas en niebla, parecía casi fuera de la realidad. Masaru sintió que el peso de los espíritus retrocedía, como si estuviera funcionando. La tenue luz de la linterna de papel tembló y el silencio a su alrededor se volvió absoluto. Pero entonces algo cambió. El aire a su alrededor comenzó a enfriarse drásticamente y el viento se intensificó, apagando la llama de la linterna. Masaru sintió un escalofrío subir por su columna y todo su cuerpo se congeló cuando escuchó un susurro bajo, proveniente de las sombras. Los espíritus no se habían ido. Estaban allí, más cerca que nunca. De repente, figuras comenzaron a emerger de la oscuridad. Eran los fantasmas quemados, sus cuerpos deformados y sus pieles ennegrecidas por el fuego de la bomba. Masaru sintió que su corazón se aceleraba. Sus ojos brillaban con una furia insaciable y sus rostros distorsionados no mostraban dolor, sino una sed de venganza que trascendía la comprensión humana. El viejo, al percatarse de lo que estaba sucediendo, dio un paso atrás. Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido y se quedó paralizado ante la revelación. Los espíritus, al final, no buscaban paz. Nunca habían querido descansar. Todo lo que querían era venganza, venganza total. No había apaciguamiento, no había perdón. Y en ese momento, Masaru comprendió la terrible verdad. «Ustedes quieren que compartamos su dolor», susurró, mientras las figuras lo rodeaban. «No hay paz para ustedes, ¿verdad?» Los espíritus, al unísono, levantaron sus manos quemadas hacia él. Sus ojos muertos brillaban con un hambre indescriptible. Masaru intentó retroceder, pero estaba rodeado. El dolor y el odio irradiaban de ellos, y sintió el peso aplastante de la culpa caer sobre sus hombros como una marea que no podía contener. Intentó correr, pero sus pies parecían estar arraigados al suelo. El anciano trataba de recitar otra oración, desesperado, pero sus palabras morían en el aire. Masaru gritó cuando sintió que manos fantasmales tocaban su piel, quemándolo como el fuego de la propia explosión que había destruido Hiroshima.
Sentía el dolor como si estuviera reviviendo el momento en que las víctimas de la bomba fueron incineradas vivas. Su cuerpo se retorcía, pero no había escapatoria. Estaba siendo arrastrado, jalado hacia las sombras por esas entidades vengativas. Los gritos de los espíritus resonaron en la noche, y Masaru, en medio del tormento físico y mental, se dio cuenta de que su destino estaba sellado. No había escape, no había salvación. Los muertos exigían justicia, y él, al igual que todos los demás que sobrevivieron, tendría que pagar el precio. Capítulo 7. El precio de la supervivencia. El dolor se extendía por el cuerpo de Masaru, como si cada parte de él estuviera siendo consumida por las llamas invisibles de los fantasmas. Sabía que no había escapatoria. Los espíritus, con sus ojos muertos y sus bocas deformadas en susurros agonizantes, lo rodeaban por completo. Clamaban por justicia, pero no la justicia que él podría entender. Exigían que Masaru sintiera el dolor que ellos sentían, que cargara el peso que ellos ya no podían soportar solos. El frío de la muerte lo envolvía, un peso creciente que presionaba su pecho, haciendo difícil respirar. Pero, en medio del tormento, algo dentro de Masaru cambió. La resistencia que había mantenido durante tanto tiempo, su intento desesperado de encontrar explicaciones racionales, de luchar contra la realidad de los fantasmas, finalmente se rompió. Se dio cuenta de la amarga verdad. No había cura. No había salvación para lo que había sucedido en Hiroshima. Los muertos nunca encontrarían paz, y los vivos estaban destinados a cargar el mismo sufrimiento hasta el final de sus vidas. Las manos fantasmales seguían apretándolo, cada vez más sofocantes, como si arrastraran su alma lejos del mundo físico. Masaru miró a los espíritus que lo rodeaban, y en sus ojos llenos de rencor vio más que odio. Vio el reflejo de su propia culpa. Todos sus esfuerzos por ayudar a los sobrevivientes, por curar a los heridos, no habían sido suficientes. El peso de estar vivo, mientras tantos otros habían sido consumidos por las llamas, era una carga insoportable. Ahora entendía que su supervivencia era la mayor de todas las traiciones. Cansado, cayó de rodillas. Sus miembros ardían, y la sensación de ser desgarrado por los fantasmas se intensificaba con cada segundo. Pero en lugar de luchar, Masaru finalmente cedió. Miró al cielo oscuro sobre él, el rostro marcado por el sudor y las lágrimas, y susurró una última plegaria, no para los dioses, sino para los propios espíritus. Lo acepto. Acepto el peso de mi culpa. Esas palabras parecieron resonar en el vacío a su alrededor. Los espíritus se detuvieron por un instante, como si hubieran escuchado algo inesperado. Masaru sintió que la presión se aliviaba un poco, pero no el dolor. Al contrario, el dolor se profundizó, pero ahora lo aceptaba. Se entregó por completo al sufrimiento, sintiendo las manos quemadas de los muertos jalándolo hacia las sombras. Lo llevarían, al igual que habían llevado a tantos otros. Ahora, él les pertenecía, y de alguna manera eso le parecía justo. Conforme Masaru era consumido, su visión se oscurecía. El sonido del viento, el susurro de los fantasmas e incluso su propia respiración desaparecían, como si el mundo a su alrededor se apagara lentamente. Su última visión fue la de las figuras sombrías de los espíritus, que ahora parecían menos monstruos y más como personas desesperadas, atrapadas en un ciclo interminable de dolor. Y él era uno de ellos. A la mañana siguiente, el hospital donde Masaru había trabajado estaba extraño. Los enfermeros y médicos que trabajaban allí no lo encontraron en ningún lugar. Los pacientes preguntaban por él, pero nadie tenía respuestas. Sin embargo, comenzaron a circular rumores entre los sobrevivientes. Algunos decían haber visto figuras extrañas cerca del hospital la noche anterior. Figuras quemadas, caminando silenciosamente en las sombras.
Otros afirmaban que Masaru había sido llevado por los fantasmas, que lo arrastraron al otro lado para compartir su tormento. Días después, mientras buscaban alguna pista en el hospital, encontraron una nota dejada por Masaru en su oficina. Era un pedazo de papel amarillento, escrito con una caligrafía temblorosa y desordenada. El mensaje era breve, pero cargado de significado. Aquellos que murieron en esa explosión no están en paz. Caminan entre nosotros y siempre caminarán. El peso de los muertos recae sobre los vivos. Nunca seremos libres del sufrimiento que dejamos atrás. Yo también cargo con esa culpa, y ahora finalmente estoy con ellos. Nadie supo exactamente qué sucedió con Masaru aquella noche, pero la leyenda creció entre los sobrevivientes de Hiroshima. La creencia de que los fantasmas de la ciudad devastada nunca descansarían y que los que sobrevivieron a la bomba siempre serían perseguidos por la culpa y el dolor se convirtió en parte del legado sombrío de la ciudad. Algunos creían que, al final, todos compartirían el mismo destino que Masaru. El precio de la supervivencia, al final, era cargar con el dolor de los muertos para siempre. ¡Qué espectáculo tan sombrío!, ¿no es cierto? La historia de Masaru debe haberles puesto la piel de gallina, o tal vez no. Al fin y al cabo, ¿qué esperar de almas tan perdidas, implorando un poco de atención? Si lograron aguantar hasta aquí, dejen su like. No es que eso vaya a traer a Masaru de vuelta, pero es una forma de intentar redimirse, supongo. Y si te sientes indignado por los espíritus vengativos que no dejaron en paz al pobre médico, escribe en los comentarios. Esos fantasmas son insoportables. Solo para que yo pueda disfrutar cómo su frustración es tan deliciosa. Si ahora estás cansado y quieres escapar, haz clic en ver más tarde. Pero ten en cuenta que, si no vuelves, iré hasta ti y no te dejaré en paz. Prepárense, porque nuestra próxima historia presentará a un cirujano plástico que, en lugar de dar belleza, está a punto de descubrir que algunos cambios no se pueden corregir. Máscaras de carne. En el Japón moderno, Takashi era un cirujano plástico renombrado, una estrella en ascenso en el área de la estética. Su consultorio, un espacio elegante e iluminado, reflejaba su ambición y sus logros. Las paredes estaban adornadas con fotos de antes y después, rostros transformados en obras de arte, sonrisas que prometían felicidad y aceptación. Sin embargo, detrás de ese brillo había una sombra creciente, una inquietud que empezaba a tomar forma en su mente. La primera paciente que llamó su atención fue Aiko, una joven que llegó con esperanzas renovadas, ansiosa por cambiar su aspecto y con ello la forma en que se veía a sí misma. Durante la consulta, expresó sus inseguridades con una mirada de desesperación, como si la belleza fuera la clave para su felicidad. Takashi, en su entusiasmo, le prometió una transformación, pero al final de la cirugía, lo que debía ser un nuevo comienzo, se convirtió en una pesadilla. Aiko comenzó a relatar experiencias extrañas justo después de la operación. Se miraba al espejo y no reconocía la imagen reflejada, como si un rostro extraño hubiera tomado el control del suyo. «Siento como si alguien me estuviera observando», dijo, con la voz temblorosa de miedo. Takashi, preocupado pero escéptico, trató de calmarla, atribuyendo sus palabras a la ansiedad postoperatoria. «Es normal sentirse así después de la cirugía, Aiko. Con el tiempo, te acostumbrarás a tu nueva apariencia», dijo, pero la mirada atormentada de ella lo siguió. Con el paso de los días, otras pacientes comenzaron a quejarse de cosas similares. Hablaban de figuras oscuras que acechaban en las sombras, de susurros que las llamaban por la noche. Una de ellas, una mujer de mediana edad llamada Yuki, exclamó que al mirarse al espejo
no solo veía su propio reflejo, sino una segunda figura detrás de ella, una mujer con una mirada vacía y triste. «Ella me dice que estoy cometiendo un error», insistió Yuki, con los ojos llenos de pavor. Takashi, cada vez más inquieto, empezó a considerar que las tensiones emocionales y psicológicas podrían estar exacerbando las inseguridades de sus pacientes. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que esas historias se estaban esparciendo como el fuego. El ambiente en la clínica comenzó a cambiar. La atmósfera de ansiedad y miedo se volvió palpable. Intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero la inquietud en su mente seguía creciendo. Entonces, la tragedia llamó a su puerta. Aiko, la joven que había llegado llena de esperanza, se suicidó. Takashi quedó devastado. Las noticias sobre su muerte se esparcieron rápidamente y el luto invadió la clínica. Las pacientes comenzaron a susurrar y los rumores sobre la maldición de la belleza proliferaron. Creían que Aiko había sido castigada por cambiar su apariencia, por desafiar lo que la naturaleza había destinado para ella. El dolor de perder a una paciente afectó profundamente a Takashi. Se encerró en su consultorio, revisando los registros de Aiko, analizando cada detalle. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué había pasado durante la cirugía que pudo haber llevado a tal desesperación? Las preguntas lo atormentaban. La culpa se convirtió en una sombra que lo seguía. En su obsesión por entender la causa de la muerte de Aiko, comenzó a recibir cartas anónimas. Estaban escritas con una caligrafía cuidadosa, pero los mensajes eran perturbadores. «Estás creando monstruos», decía una de ellas. «Tus manos quitan más que la apariencia». Cada carta que recibía le dejaba una sensación de escalofrío en la espalda, una confirmación de que algo estaba profundamente mal. Las cartas se convirtieron en su nueva obsesión. ¿Qué significaban? Había una conexión entre los susurros de sus pacientes y esos mensajes enigmáticos. Takashi empezó a investigar a sus pacientes más de cerca, tratando de entender qué estaba pasando en sus mentes. Pero cada respuesta parecía llevar a más preguntas. Veía rostros en sus sueños, figuras distorsionadas que lo observaban, y la línea entre la realidad y la alucinación comenzó a desdibujarse. Un día, mientras analizaba los registros de sus operaciones, Takashi encontró un patrón perturbador. Cada una de las pacientes que había reportado experiencias extrañas se había sometido a un procedimiento específico que él había realizado. Una técnica de remodelación facial que prometía resultados increíbles. ¿Sería esa la clave de los susurros y las apariciones? La idea de que sus habilidades pudieran estar causando tanto sufrimiento lo hizo entrar en pánico. Takashi decidió confrontar a una de las pacientes que aún estaba en tratamiento, una joven llamada Emiko. Se sentó con ella y le preguntó sobre sus experiencias. Emiko dudó, pero pronto se abrió, describiendo cómo, después de la cirugía, había comenzado a tener pesadillas recurrentes. «Sueño con rostros que no son los míos. Veo rostros de mujeres que no conozco, y ellas me miran con rabia», dijo, con la voz casi en un susurro. En ese momento, Takashi sintió la piel erizarse. Ya no podía ignorar las conexiones, las cartas, los relatos de las pacientes, las pesadillas. Todo apuntaba a algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Decidido a descubrir la verdad, buscó al hombre mayor que frecuentemente aparecía en su clínica, un sobreviviente de guerra que siempre ofrecía consejos a los pacientes. La conversación con él se convertiría en un punto de inflexión. «Los rostros tienen historias, Takashi», dijo el hombre con voz grave. «Cuando alteras la apariencia de alguien, no solo estás cambiando el exterior, podrías estar jugando con el alma. Ten cuidado con aquellos a quienes desfiguras, porque podrían buscar venganza». Las palabras resonaron en su mente.
y la realidad de su situación comenzó a hacerse evidente. Takashi ya no sabía en quién confiar. Se sentía rodeado por una niebla de paranoia y miedo. Las noches se volvieron insoportables, llenas de gritos y susurros. A menudo se encontraba mirando en el espejo, esperando ver algo más allá de su propio reflejo. La imagen que veía se había vuelto extraña y distorsionada. Los rostros que había alterado ahora parecían perseguirlo, cada una de las almas que había herido clamando por justicia. La situación se intensificó cuando un nuevo paciente, un joven llamado Hiroshi, llegó a su clínica. Estaba ansioso por someterse a una cirugía, y cuando Takashi lo examinó, notó un brillo de desesperación en sus ojos. Hiroshi comenzó a relatar experiencias similares a las de Aiko y Emiko. También veía rostros que no eran los suyos, figuras que lo observaban con ojos hambrientos. La confesión del joven lo dejó en shock. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Solo había hecho lo que le pidieron, había cambiado lo que le solicitaron. Los fantasmas de sus acciones finalmente se estaban manifestando, y Takashi no tenía cómo escapar de la realidad que él mismo había construido. Con la cordura hecha añicos, decidió que era hora de enfrentar a los fantasmas, de confrontar lo que había traído sobre sí mismo. Una noche, Takashi se sentó en su clínica vacía y comenzó a dibujar los rostros que había alterado. Cada línea y cada sombra se transformaban en una forma de invocarlos. Cuando las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, Takashi se dio cuenta de que las almas de las mujeres que había transformado no solo estaban muertas, estaban furiosas, esperando una oportunidad para reclamar lo que habían perdido. Las llamó, desafiándolas a aparecer. Una a una, los rostros comenzaron a surgir en las sombras, cada uno más distorsionado y angustiado que el anterior. No eran solo sus pacientes, eran la personificación de sus acciones, cada uno trayendo el dolor de su propia identidad destruida. Los rostros rodearon a Takashi, susurrando sus historias y sus quejas. La culpa y la desesperación se transformaron en gritos ensordecedores que reverberaban en su mente. Trató de defenderse, pero era en vano. No eran solo almas perdidas, eran el peso de su propia existencia. Finalmente, comprendió que cada cirugía que había realizado, cada transformación que había llevado a cabo, había creado una conexión irrevocable con aquellos que ahora clamaban por su atención. Takashi ya no era el cirujano habilidoso. Se había convertido en una máscara, una representación de aquello que intentaba ocultar, su propia fragilidad. Se dio cuenta de que las máscaras que había creado no eran solo para los demás, sino también para él mismo. Para sobrevivir, necesitaba despojarse de todo lo que había construido, abandonar la vanidad y la ambición que lo habían llevado a este punto. En un último acto de desesperación y entrega, Takashi se dejó consumir por las almas que lo rodeaban. Las figuras se unieron en un lamento colectivo y finalmente entendió la profundidad de su error. En su búsqueda por la belleza, no solo había desfigurado rostros, sino también identidades. Era prisionero de su propia creación y ahora enfrentaba el precio de su supervivencia. Cuando la policía encontró su clínica días después, las luces estaban apagadas y el silencio era ensordecedor. Las paredes estaban adornadas con los retratos que Takashi había dibujado, pero los rostros ya no estaban allí. No había rastro de Takashi, solo un eco de susurros que reverberaban en el aire. Los rumores pronto se extendieron, contando la historia de un cirujano que había sido llevado por las almas que había desfigurado, que ahora vagaban por las calles en busca de un nuevo cuerpo. Años más tarde, la clínica fue cerrada y nuevos cirujanos ocuparon su lugar, pero entre los pacientes siempre había el susurro del pasado, una leyenda sobre un médico que nunca mostraba su rostro, siempre escondido detrás de una máscara. Y la historia de Takashi, el hombre que transformó vidas y se perdió en la oscuridad de sus propias creaciones.
se convirtió en una advertencia de lo que puede suceder cuando se juega con las almas de aquellos que buscan la belleza. Conforme pasó el tiempo, la clínica de Takashi se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. El lugar, que en su momento vibraba de esperanza y transformación, ahora estaba envuelto en un manto de misterio y rumores oscuros. Los nuevos cirujanos que ocuparon el espacio se encontraron con ecos del pasado, murmullos de pacientes que susurraban sobre un médico que se había perdido en sus propias operaciones. Entre estos nuevos médicos, Haruto, un joven y ambicioso cirujano, escuchó las historias sobre Takashi. Fascinado e intrigado, decidió investigar más. El antiguo consultorio estaba cerrado, pero Haruto logró acceder secretamente, empujando la puerta que rechinaba, revelando un ambiente polvoriento y olvidado. Mientras exploraba la clínica, encontró lo que quedaba de los dibujos de Takashi: rostros inacabados, distorsionados, expresiones de angustia y desesperación. La atmósfera estaba impregnada de un miedo palpable, como si los espíritus que acechaban el lugar aún estuvieran presentes. Las paredes parecían susurrar, y cada sombra parecía cobrar vida, pulsando en respuesta a la curiosidad de Haruto. Intrigado, Ed decidió investigar la historia del cirujano desaparecido. Comenzó a entrevistar a más antiguos pacientes y empleados que trabajaron con Takashi. Cada uno de ellos compartió relatos de experiencias perturbadoras. A menudo hablaban de un peso invisible que acompañaba las cirugías, una carga que crecía con cada operación, como si la belleza transformada estuviera ligada a una maldición. Una mujer anciana que había sido paciente de Takashi le dijo a Haruto: nunca vio las almas que estaba hiriendo, creía que estaba dando vida, pero lo que realmente hizo fue robar. Su voz temblaba, y Haruto sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar sus palabras. A medida que su investigación avanzaba, Haruto comenzó a recibir cartas anónimas, similares a las que Takashi había recibido antes de desaparecer. Los mensajes eran inquietantes y enigmáticos, advirtiéndole sobre los peligros que aguardaban a quienes intentaban jugar con la esencia del ser humano. «Estás jugando con fuego», decía una de ellas. «La belleza no es un regalo, es una maldición». Al principio, Haruto despreció estas advertencias, pero a medida que los días pasaban, la sensación de incomodidad aumentaba. Notó cambios en sus propios pacientes. Una mujer en particular, llamada Keiko, comenzó a presentar síntomas de una angustia indescriptible poco después de la cirugía. Afirmaba ver sombras en sus sueños, figuras que la observaban, similares a las descripciones dadas por las pacientes de Takashi. Una noche, Haruto decidió reunirse con Keiko para hablar sobre sus experiencias. Durante la conversación, Keiko comenzó a llorar. «No soy yo misma», declaró. «Veo rostros formándose en la oscuridad y me llaman por mi nombre. Me dicen que estoy cometiendo un terrible error». El dolor en su voz era palpable, y Haruto se sintió envuelto por una creciente preocupación. En busca de respuestas, decidió revisar los registros de Takashi. Cada operación, cada paciente tenía una historia, y se dio cuenta de que había un patrón claro. Todas las mujeres que se habían sometido a procedimientos estéticos tenían en común un desesperado deseo de cambiar. Pero la búsqueda de ese cambio parecía tener un costo: la pérdida de la identidad. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, Haruto decidió enfrentar los propios demonios de Takashi. Pasó horas reexaminando los procedimientos, analizando los métodos que llevaron a la transformación física de sus pacientes. En una de esas noches, mientras estudiaba los registros, Haruto tuvo una visión intensa. Se vio reflejado en el espejo de la clínica, no solo como era, sino como Takashi lo veía: un cirujano en busca de la perfección a cualquier costo. En ese momento, el miedo y la culpa se entrelazaron en su mente. La línea entre lo que era real y lo que era producto de su propia imaginación
comenzó a desvanecerse. Se preguntó si, al profundizar en la historia de Takashi, no estaba, de alguna manera, atrayendo las mismas fuerzas que llevaron a su predecesor a la ruina. Esa misma noche, Haruto decidió hacer un acto de valentía y confrontar la verdad. Se sentaría frente al espejo e invocaría los rostros que Takashi había creado. Quería entender el dolor que cargaban y por qué estaban acechando a sus pacientes. Con el corazón acelerado, se preparó, sentándose frente al espejo, mientras las luces de la clínica parpadeaban en respuesta a su determinación. «Si estás aquí, muéstrate», dijo, su voz resonando en el silencio del consultorio. Miró fijamente al reflejo, tratando de no desviar la mirada, pero sintiendo una oleada de inquietud cuando la superficie del vidrio comenzó a ondular. Las sombras en la sala parecían intensificarse y en un instante aterrador vio rostros formarse en las paredes. Rostros conocidos, rostros desconocidos, todos mezclándose en una danza de agonía. El terror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no eran meras visiones. Eran las almas de los pacientes de Takashi, clamando por ayuda, exigiendo reconocimiento. Lo que comenzó como una simple llamada se transformó en un grito ensordecedor que resonaba en todo el consultorio, reverberando en su mente y corazón. Haruto cayó de rodillas, sintiendo el peso de cada una de esas vidas perdidas, cada sueño destrozado por su egoísta búsqueda de belleza. «Perdónenme», gritó, lágrimas rodando por su rostro. No sabía lo que estaba haciendo. Pero como respuesta, los rostros se volvieron más distorsionados, más angustiados. Las figuras parecían acercarse, envolviéndolo en un manto de dolor y desesperación. Haruto entendió, finalmente, que la belleza no era solo una cuestión estética, era una lucha interna por la identidad y la aceptación. Comenzó a comprender que cada cirugía que realizaba llevaba la marca de las esperanzas y sueños de sus pacientes, pero también la carga de sus inseguridades y angustias. La búsqueda de la perfección había transformado la clínica en un altar de sacrificio, y él era tanto el sacerdote como la víctima. Con cada intervención, no solo cambiaba la apariencia, sino que también borraba la esencia de quienes realmente eran esas mujeres. La atmósfera de la clínica se volvió asfixiante, y Haruto se encontró envuelto en un estado de pánico. Las almas de los pacientes que había tratado lo rodeaban, sus voces mezclándose en un coro de desesperación. «Las traicionaste», susurraban al unísono. «No puedes salvarnos». Él se dio cuenta de que, si quería encontrar paz, tendría que confrontar a los fantasmas que lo perseguían, pero también a los que habían pasado por sus manos. Con un valor renovado, Haruto decidió que necesitaba un ritual para intentar restaurar lo que se había roto. Comenzó a reunir las fotografías, los registros y las historias de las pacientes de Takashi, montando un memorial en honor a cada una de ellas. En la noche del ritual, la clínica estaba sumida en una profunda oscuridad, solo iluminada por las velas que él encendió como homenaje. Recitó los nombres de cada paciente, pidiendo perdón por sus acciones, implorando que las almas encontraran descanso. Pero, mientras las palabras salían de sus labios, sintió una presencia amenazadora acercándose. Los rostros que antes parecían distantes, ahora estaban ahí, más cerca que nunca, sus expresiones mezcladas entre dolor y rabia. «No puedes arreglar lo que se ha hecho». La voz de Aiko resonó en la oscuridad y Haruto sintió que se desmoronaba. No podría borrar el dolor que había causado. Las almas no querían perdón, querían reconocimiento, querían que sus historias fueran contadas y que sus existencias fueran recordadas. En el clímax de la desesperación, Haruto sintió que había un hilo tenue entre la vida y la muerte.
y la realidad comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había estado ciego ante la verdadera esencia de su profesión. No era solo un cirujano, era un guardián de historias no contadas, y la búsqueda de la belleza había silenciado esas voces. Lo último que Haruto vio fue el reflejo de su propio rostro, pero ahora, en lugar de un cirujano, vio a un hombre despojado de su vanidad, un hombre que finalmente comprendía el costo de sus acciones. Y, como un eco distante, escuchó las voces de sus pacientes entrelazándose con la brisa, no con ira, sino con un lamento colectivo que le pedía recordar. Cuando la policía entró en la clínica al día siguiente, encontraron el memorial que Haruto había montado, pero no había rastro del cirujano. Las velas quemadas estaban apagadas y el ambiente impregnado de una sensación de pérdida. La clínica fue cerrada de nuevo y comenzaron a circular rumores que Haruto había sido llevado por las almas que intentó salvar, ahora vagando en busca de su propia identidad. Y así, la leyenda de Takashi y Haruto se entrelazó en una historia de terror y sacrificio, una advertencia para aquellos que se atrevieran a jugar con la carne y el alma en busca de belleza. En los pasillos vacíos de la clínica, los susurros de las almas todavía resonaban, recordando a todos que la verdadera monstruosidad no reside solo en la apariencia, sino en las profundidades del alma humana. Ahora que ya vieron lo que sucede cuando un cirujano plástico sobrepasa los límites, ¿quién de ustedes tendría el valor de mirarse en el espejo hoy? La reflexión puede ser más aterradora que la verdad. Y así llegamos al final de esta macabra travesía. Si aún sigues aquí, deja tu like. ¿Eso puede traer algo de alivio a tu alma atormentada? Y si realmente sentiste un escalofrío con estas historias, escribe en los comentarios: mi rostro está en shock, solo para que yo pueda saborear su fragilidad. Ahora, obedece y comparte este video en todas tus redes. Así es, compártelo, compártelo y compártelo en todas tus redes sociales, porque necesito más súbditos para mi reino de pesadillas. Y recuerda, siempre estoy observando. Puede ser en tu casa, en tu trabajo o en tus sueños y pesadillas. Hasta la próxima, si te atreves.